Vamos a empezar a grabar y hoy día vamos a hablar específicamente sobre lo que es mantenimiento de servicios, ¿no? En la OIT nosotros tenemos como recomendación M21, hasta ayer habíamos chequeado la M20, la recomendación que nos dice la filosofía acerca de los servicios de telecomunicación. O sea, actualmente ya tanto no es importante solo el transporte, sino también qué es lo que se lleva a través de él, ¿no? Entonces, aunque muchas de las aplicaciones que se manejan hoy en día van netamente sobre IP, este tráfico tiene que ser priorizado y tiene que ser también aplicado en ese sentido. La recomendación M21 de la OIT va a exponer lo que es esencialmente la filosofía, las fases de este mantenimiento y las capacidades de supervisión del mismo servicio como tal y, ¿por qué no?, los requisitos que se requieren para la puesta en servicio. Entonces, esta recomendación, aunque son simplemente 7 u 8 páginas, si no me equivoco, nos va a dar una visión holística a lo que se refiere a lo que es este mantenimiento de servicios específicamente en los sistemas de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, qué es lo que se nos dice en este caso? ¿No? Primero tenemos que definir qué sería el mantenimiento de un servicio, ¿no? Entonces, un servicio, recordemos que puede ser desde la parte de comunicación simplemente de voz, el activo mismo de poderse conectar a Internet a una velocidad determinada, o un servicio mayor de valor agregado donde le vamos a dar alguna prestación extra a nuestro cliente, ¿no? En ese sentido, el mantenimiento del servicio va a ser, según nuestra definición que tenemos en la norma M21, la combinación um, de todas las acciones técnicas y administrativas que nos van a tomar desde la parte de supervisión, la conservación del mismo servicio como tal, y todos los artilugios o lo que deba hacer el personal de nuestra empresa para poder trabajar directamente con nuestro servicio, ¿no? De tal manera que se pueda, con esas acciones técnicas y administrativas, satisfacer los requisitos de calidad de servicio aplicables, ¿no? Es decir, que el servicio como tal se dé como el usuario desea que se tenga, ¿no? Obviamente esto en el marco de lo que el usuario realmente está adquiriendo y pagando, ¿no? Y a otras clases estábamos discutiendo acerca del punto y no necesariamente un servicio que el usuario desearía es el servicio que le estamos dando, ¿no? Pero también tiene que estar bien coordinado eso entre el proveedor y el cliente, ¿no? Como algunos decían, no le podemos dar un servicio premium por, bueno, menos de 100 bolivianos, ¿no? Mensual todavía. En ese sentido, deberíamos tomar en cuenta la calidad de servicio que nosotros estamos colocando en nuestro contrato de trabajo y de esa manera programar las operaciones de mantenimiento necesarias para establecer y mantener el servicio de telecomunicación como se lo hemos ofrecido a nuestro cliente, ¿no? En ese sentido, entonces, viene la definición de la norma M21 de la OIT. Bueno, entonces, ¿cuál será el objetivo de mantener el servicio, no?
Esencialmente, el mantenimiento debería apuntar a corregir cualquier desviación como tal, de tal manera que podamos mantener la calidad de servicio y los objetivos de funcionamiento en la forma y el momento, de tal manera que se puedan satisfacer aquellas cosas que le hemos ofrecido a nuestro cliente, ¿no? Por ejemplo, digamos, aquí tenemos en el dibujito, ¿no? Videoconferencias, como estamos haciéndolo ahorita para aprendizaje a distancia, y aplicaciones críticas que deberían ir directamente por lo que es prioritario, ¿no? Primero aplicaciones críticas, luego las aplicaciones en tiempo real, luego las aplicaciones de voz y finalmente recién lo que sería la transferencia de otros servicios como correos, revisar páginas web, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué es importante las aplicaciones críticas que vayan primero? Pues obviamente el retardo las afecta, ¿no? En ese sentido, entonces, nosotros deberíamos tomar en cuenta esas aplicaciones para darles prioridad, ¿no? En el caso de que estuviéramos trabajando con lo que es, por ejemplo, ATM, en la época de principios de siglo, bueno, no habría ningún problema porque ya estaba discriminado automáticamente. Sin embargo, aquí debemos programar los routers capa 3, capa 4 para que puedan discriminar el tráfico que se tenga ahí adentro. No se olviden que IP siempre lo único que nos va a dar es el mejor esfuerzo, ¿no? En ese sentido, si se corta el audio, el video de una videoconferencia o una aplicación de telemetría no envía los datos a tiempo, deja de tener sentido, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de calidad de servicio, ¿no? Y el concepto está en la recomendación E800 de la OIT, que nos dice que es el efecto global de las características del servicio que determinan el grado de satisfacción de un usuario de un servicio. Entonces, las características de satisfacción del usuario tienen que estar tomadas en cuenta para lo que es el manejo de esta calidad de servicio, ¿no? Porque si no, no vamos a poder satisfacer los requisitos de calidad que nosotros estamos ofreciendo para mantener el servicio de telecomunicación que decíamos hace un momento, ¿no? Entonces, el mantenimiento lo que va a hacer, recalcamos una vez más, es corregir, ¿no? Cualquier desviación, de tal manera que nosotros podamos esta calidad de servicio que hemos dicho hace un momento, permitir la satisfacción del usuario, ¿no? Parecería un poco ambigua, ¿no? Pero en realidad tendríamos que plasmarlo esto de manera coherente para que nuestro servicio sea pues como el cliente está pidiendo, ¿no? A ver, le voy a preguntar a Pamela, que hace rato que no la escuchamos hablar. ¿Está ahí Pamela? Sí, buenas noches. Buenas. Sin especificar dónde trabajas esencialmente, han elegido una plataforma para lo que es la comunicación esta de videoconferencias y compartir archivos, etcétera, etcétera. ¿Cómo ha sido que han elegido y cuál han elegido, si se puede saber la plataforma específica? Ya, em, se ha elegido el Office 365, ¿no? Y dentro del Office 365
existen varias herramientas, ¿no? Para esto de las clases virtuales se utiliza el Teams y, bueno, se utiliza también algunas otras herramientas, ¿no? Del Office 365, el OneDrive para compartir archivos y, bueno, por supuesto el Word, Excel y demás, ¿no? Em, bueno, prácticamente no han pedido, supongo que el departamento de sistemas ha hecho, ¿no? Esta elección. No han pedido opinión a los docentes, pero em, creo se han basado en la estabilidad, ¿no? Del Teams, em, su funcionalidad, ¿no? Y todas esas características que hacen que sea una herramienta, em, una buena herramienta, ¿no? Para el uso de las clases virtuales. Excelente, gracias. No es nada. En realidad hay varias opciones que podía haber elegido su institución, ¿no ve? En realidad, ahorita, por ejemplo, estamos utilizando un Zoom corporativo. ¿Cuál es la diferencia con el otro? No sé si se acuerdan cuando hemos hecho la prueba en el módulo de Bustamante, que cada 40 minutos caía, etcétera, ¿no? Y en realidad ya teníamos lo que era el Moodle de la universidad, ¿no? Más allá de que la UNSA tiene también la opción del Office 365, la de Google, etcétera. En su momento eh, ha tenido que ser una decisión de comparación de, bueno, qué utilizamos y cuál es el que cuesta, entre comillas, menos, cuál es el que más están usando, ¿no? Entonces, al realizar un baneo, por ejemplo, universidades de afuera han utilizado el Canvas, por ejemplo. Ha habido un foro el año pasado, eso de mayo, por ahí aproximadamente, de cómo les había ido tanto en Europa como aquí en Latinoamérica. Y la verdad que esto de la pandemia pues pescó en curva, no solo a la UNSA, sino incluso hasta Oxford y al MIT, ¿no? Que efectivamente tenían los servicios de educación a distancia, pero nunca han pensado pues, pasar a toda su clientela, a todos sus estudiantes, hablando específicamente de eso, a lo que era una sola plataforma, ¿no? Entonces ahí recién se dieron cuenta que el Canvas no aguantaba pues lo que teóricamente decía que era 10.000 alumnos recurrentes al mismo tiempo, ¿no? Entonces han tenido que multiplicar sus plataformas, ampliar sus anchos de banda, etcétera, etcétera, cosas que no vale la pena comentar porque todos los hemos vivido, ¿no? Pero lo importante que ha comentado Pamela era justamente ello, ¿no? Que teníamos que tener una satisfacción de nuestros usuarios, ¿no? ¿Y quiénes son los usuarios de la plataforma educativa en el caso de la compañera? Son pues dos, esencialmente, no los administrativos, sino los docentes y los estudiantes, ¿no? Tienen que trabajar con una plataforma relativamente sencilla para que utilicen y tenían que trabajar con una plataforma inexistente de la parte de teleeducación, ¿no? Entonces han visto qué cosas es lo que saben manejar sus docentes seguramente y qué es lo que más utilizan sus estudiantes, ¿no? En ese sentido, bueno, han chequeado que todo el mundo acá en La Paz específicamente y en Bolivia en general utilizan el Office. Han visto que ya tenían, porque la institución de Pamela sí me consta que sí tenía la opción del Office 365 y han dicho, bueno, lo aprovecharemos, ¿no? No hay que gastar más. Seguramente han ampliado para la cantidad de usuarios, etcétera. Eso ya no vale la pena entrar en el detalle, pero lo importante es que ya se tiene una satisfacción del usuario. En este caso, el estudiante no ha perdido ya las clases, ¿no?
y el docente puede entregar de manera virtual, ¿no? Aunque seguramente que igual que en la universidad han debido patalear algunos docentes, seguramente han debido sufrir algunos alumnos, muchos habrán dejado, eso ya es cuestión también que todo el mundo conoce, ¿no? Lastimosamente no llegamos a todos los lugares del país con la misma calidad de servicio, hablando del acceso a Internet en esta otra ocasión, como para que puedan todos tener entre comillas, buena educación a distancia, ¿no? De hecho, aquí en la misma maestría hay un par de compañeros que viven bastante lejos y desde sus casas no se pueden conectar bien a Internet y hemos tenido problemas durante varios módulos del año pasado, ¿no? Esperemos que este año ya se haya corregido eso. Ahí viene lo que es la introducción de nuevos servicios, ¿no? Entonces, esencialmente lo que nos dice la recomendación M21 del OIT es que se deben considerar con anticipación los requisitos operacionales y de mantenimiento, ¿no? Es decir, no debemos lanzar un servicio por lanzarlo, ¿no? Se tiene que tener los requisitos mínimos en lo que es la red, de tal manera que no nos cause un tráfico excesivo, de tal manera que se pueda alcanzar los objetivos de la calidad de servicio y no nos olvidemos que esto va a depender de los funcionamientos de cada uno de los dispositivos, de equipos, de routers, de concentradores, incluso hasta el tendido de lo que es la línea de conexión hasta el cliente final en última milla, ¿no? Entonces, no le puedo ofrecer pues 100 megabits por segundo si voy a llegar a una línea de cobre que para el colmo tenga diafonía, ¿no? Entonces, como les decía, desde la línea hasta el equipo de multiplexación deben tomarse en cuenta para la introducción de nuevos servicios, ¿no? Entonces ahí esto es una operación conjunta entre lo que es la, la parte de mantenimiento, la parte de planificación y la parte de operación de lo que sería el sistema de la red y específicamente del nuevo servicio que se quiere colocar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se recomienda según la M21? Que debe haber una cooperación estrecha entre la gente que hace la organización y el mantenimiento de la parte de red y las unidades de mantenimiento del servicio, ¿no? Parecería que fueran las mismas personas, pero no necesariamente, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la misma empresa y hablamos de un servicio de establecimiento vía web, por ejemplo, en el cual usted pueda comprar, por decirles, una parte de crédito para su línea telefónica, ese servicio web que está colocándose debe estar en estrecha relación con la parte de facturación y al mismo tiempo con la parte de habilitación de servicios del dispositivo que nosotros que estamos colocando, ¿no? Por ejemplo, si le colocamos en el caso específico de un teléfono celular crédito a una línea postpago o prepago, perdón, el postpago ya sería facturado automáticamente. Entonces en la línea prepago le colocamos crédito a través de la web. Esto tiene que ir a la parte de facturación y decir que efectivamente tiene mayor crédito. Esto va directamente a conectarse a la base de datos y decir, bueno, en el HLR específico del dispositivo móvil, le damos acceso no solamente a llamadas entrantes, sino también llamadas salientes, ¿no? Entonces, esa coordinación que debe haber entre sistemas
y obviamente entre la gente que maneja ambos sistemas es importante que exista, y nos dice la recomendación que puede ser muy ventajosa. Entonces, diferentes aspectos se van a requerir, ¿no?, entre estas administraciones. Lo más importante es que exista una forma de acuerdo o convenio entre estas administraciones, ¿no?, para que se puedan elaborar alguna recomendación o directamente lo que es establecer responsabilidades que deben ser negociadas entre ellas, ¿no? O sea, no la típica que hay en nuestros equipos en Bolivia, que todo el mundo se tira la bolita, ¿no? Que la red ha fallado. No es cuestión de la red, es la cuestión de la supervisión que no ha avisado a tiempo. No es la cuestión de operación, de la gente de mantenimiento debió haber dado la alarma, que todo eso, y al final de cuentas nadie es responsable, pero el problema sigue ahí, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es ver quién lo va a solucionar, y desde qué puntos se puede restablecer nuestro servicio, ¿no? Entonces las actividades de mantenimiento tienen que ser interactivas y coordinadas, ¿no? Coordinadas entre la parte de administración. Y peor todavía si es que no son la misma empresa, ¿no? Nosotros tenemos que tener las opciones, las oportunidades de poder coordinar con la gente que está haciendo el mantenimiento, ¿no? Entonces, la localización de supervisión de un componente que falla, o tal vez que tenga alguna avería este componente, y ya lo hemos visto ampliamente en las últimas dos clases, ¿no? La recomendación M20, ¿no? Esta localización, nosotros veíamos cómo se hacía a través de las entidades de mantenimiento que estaban reducidas a tramos específicos de la red, ¿no? Estamos hablando de lo que es el componente de red, ¿no? Cuando hablamos de eso, entonces lo que tenemos en M20 para la localización como tal se sigue aplicando. La señalización de fallos deberíamos enviarlos a lo que es el personal de mantenimiento a través de un sistema, y lo que es el restablecimiento como tal, entonces también debería ser supervisado, ¿no? Entonces, esencialmente tendríamos tres cosas que vamos a supervisar sobre lo que es el mantenimiento de un servicio, ¿no? Localización de fallos, señalización y restablecimiento, ¿no? La localización, dónde está; la señalización, que indique qué cosa está fallando; y finalmente el restablecimiento, que nos avise cuando ya está otra vez bien, ¿no? En cualquier momento me pueden cortar para comentar alguna cosita, ¿no? La norma E862 también de la OIT esencialmente especifica tres medidas que se podrían aplicar al mantenimiento para ver su problemática específica, ¿no? La primera es cuánto tiempo es que tenemos que se tiene la avería o el error en nuestro servicio de red, ¿no? O si quieren, en cuánto tiempo medio no está funcionando como se debería el servicio, ¿no? En lo que sería la intensidad media del tráfico que estaría afectado por esta avería, ¿no? Tráfico específicamente de el servicio que está siendo desviado o que se está siendo perdido, y por lo tanto, si eso pasa, la posibilidad de que se congestione durante ese problema.
Entonces la norma E862 nos dice directamente tres cosas, ¿no? ¿Qué medidas vamos a tomar respecto a la duración de la avería, la intensidad de tráfico y la posible congestión? Duración, intensidad y congestión que puede deberse a través de la avería y cómo nosotros vamos a paliar acerca de esa posibilidad, ¿no? Ahora, siempre hay que comentar que la gravedad de una avería depende también no solo de la parte técnica, sino también cómo la gente lo ve, ¿no? Es decir, cómo es que se experimenta la avería para el cliente, ¿no? Es decir, puede que el tráfico esté saturado a un 95% y que se me estén calentando mis routers, pero resulta que el cliente ni se ha dado cuenta que se ha caído un nodo en la red. Entonces, no es tan grave como que se le corte el servicio y que resulta que el cliente deje de consumir el servicio por que se ha cortado, ¿no? Ahí nosotros tenemos una pérdida de ingresos por el lado de la administración, ¿no? Es decir, estaríamos perdiendo clientes por culpa de que nuestro servicio se ha cortado. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos un correo electrónico gratuito tipo Gmail, pero en la mañana no puedo entrar. En la tarde quiero conectarme y me tardan 2 minutos en cargar la interfaz. Al día siguiente quiero volver a hacerlo y resulta que igual está congestionado. Entonces, al tercer día, yo estoy casi seguro que esa persona que estaba manejando su correo gratuito, que por más que tenga un tera de capacidad de almacenamiento de mensaje y otras cosas, si no lo puedo acceder cuando yo lo requiero, entonces no me sirve, ¿no? Entonces lo que hago es migrarme a otro servicio similar, ¿no? Y si hablamos de correo electrónico gratuito, no solamente hay tres o cuatro, ¿no? Obviamente Google, Yahoo y Microsoft son los que más tienen, pero no implica que son las únicas opciones, ¿no? Entonces se pueden ir de un punto a otro, ¿no? Tranquilamente. Entonces los servicios en general, casi todos los servicios que se me ocurren tienen su competencia, entonces ahí viene la fidelización del cliente a través de la calidad del servicio que le estamos entregando, ¿no? A ver, aquí haremos una pausita para que otro compañero darle a ver rato que no hemos escuchado. A ver, tú que has entrado primerito, Eder, no sé si nos podrías comentar acerca de este concepto del servicio relacionado con el cliente y el fallo. Y que creo que es importante, primordial, ¿no? Esto del servicio, porque uno cuando adquiere el servicio, por ejemplo, de Wi-Fi, aquí tengo Wi-Fi en mi casa, que el proveedor no cumple lo que me está prometiendo, lo que estoy pagando, sería algo molestoso, ¿verdad? Pero muchas veces yo creo que muchos no cumplen las normas, porque en Bolivia se ha visto, ¿no? En todo aspecto, cuando queremos hacer instalaciones eléctricas, por ejemplo, muchos no cumplen las normas para poder hacer las instalaciones, ¿no? O cualquier instalación, o puede ser una instalación sanitaria. Muchos, tal vez solamente por la experiencia, por, porque sabe instalar o sabe hacer las instalaciones eléctricas, simplemente por eso, a su manera muchas veces lo hace, sin seguir normas. De igual forma, en telecomunicaciones debe también ocurrir, ¿verdad? Exacto, gracias. Y justamente ese es el problema, ¿no? Tenemos que siempre seguir
normas en lo posible, ¿no? A ver, dos cositas voy a acotar a lo que el compañero ha dicho, ¿no? Allá por el año 2005 o 6, si no me equivoco, Entel estaba justamente ofreciendo el servicio de Wi-Fi y tenían si podemos llamarlo radio base, cerca al Puente de las Américas. Yo vivía antes justo frente a la facultad, ahí por ahí era el edificio que tenía, un departamentito. Resulta que un día a otro se desconectó y nunca más pudo conectarse, por más que llamaron a técnicos, etcétera, vinieron y al final, no sé si vendieron excesivamente en ese lugar o qué pasó, pero la cuestión es que ya no se podía conectar, ¿no? Entonces lo que he tenido que hacer es migrar nomás de Wi-Fi a DSL, que en esa época era un poco de dolor en el bolsillo, ¿no? Y bueno, no me he arrepentido porque obviamente ya tenía otra vez mi internet y un poquito más rápido, ¿no? Lo chistoso es que al mes de que me instalaron el ADSL me llamó recién el departamento de atención al cliente de Entel y me dijo, ¿y por qué es que ya ha dejado de utilizar nuestro servicio Wi-Fi? Y yo digo, bueno, ya no me podía conectar, entonces, ¿para qué iba a querer el servicio, no? Lo mismo cuando se ha hecho la migración de ADSL a fibra óptica, ¿por qué es que ha hecho el cambio? Es obvio, ¿no? En fibra voy a tener mayor velocidad y el precio que me están cobrando es menor, ¿no? Entonces, la idea es que el cliente no experimente la avería, ¿no? Sobre las normas de instalación, voy a comentar acerca de una otra empresa que me tocó dar servicio técnico hace unos años atrás, bastantes años atrás, unos 17 años atrás. Y me llamó el amigo para que vaya donde su amigo, ¿no? Entre comillas, ¿no? Y resulta pues, que era una LAN nada más con ingenieros civiles y ha dicho, bueno, la típica, yo prendo un videito de YouTube y me consigo el alicate limpiador y supuestamente ya debería funcionar, pero no funcionaba, especialmente las que estaban lejos, ¿no? Cuando voy por ahí, se lo chequeo su cableado que entre comillas había hecho, ¿no? Obviamente sin ninguna norma, ¿no? Y bueno, esto va a ser cableado permanente o temporal, no, es mientras estemos en el proyecto, así. Bueno, entonces por lo menos seguiremos las normas, ¿no? Entonces, mira, fíjate, así, esta es la norma, blanco, verde, verde, etcétera, ¿no? Entonces, simplemente con colocarlo en norma, el cablecito, ya funcionó la red, ¿no? Porque a veces, especialmente aquellos que instalan empíricamente en una red chiquita, en un cibercafé, ese tipo de cosas, bueno, pues el patchcore no tiene mucho que ver porque son apenas 3 a 5 metros, ¿no? Pero cuando hablamos de 60 o llegando casi a los 100 metros, no, pues hay que seguir sí o sí la norma, ¿no? Entonces, ese mantenimiento que se hizo en su momento a la parte de red, a la avería, entre comillas, que ellos mismos habían hecho, debería tomar en cuenta estos aspectos, ¿no? La duración, por ejemplo, en el primer caso que les comentaba, cuando dejé mi Wi-Fi, pues me tardó una semana y yo no podía estar una semana sin internet, ¿no ve? Entonces, han perdido, por un lado, ingresos, porque ya no tuve que pagar ese mes, ¿no? Y así como a mí, ¿cuántos más se les habría pasado en esa zona? No sabemos, ¿no? A ver si nos vamos a la siguiente. Ingeniero, buenas noches, Sí, adelante. colegas.
No sé si valdrá la pena dar un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, desde mi punto de vista de mantenimiento. Adelante, Orlando. Para eso quisiera compartir pantalla, si me permite. Claro que sí. A ver, ¿Puede? sí, un cachito, vamos A a ver. pararla. Adelante, ya puedes. ¿Están viendo mi pantalla? Ahora sí. ¿Pueden ver mi pantalla? Se puede ver incluso tu IP. Ya. No molesta. Bueno, Bueno, respecto a la calidad de servicio, pues nosotros tenemos una gestión, este es de un modo que mantenemos, ¿no? Y hay bueno, hay un monitoreo permanente. Entonces, acá lo que se trata de mantener es la relación de los cablemodes, digamos, de los clientes. Esta es una gráfica que muestra de los cablemodes activos en diferentes horarios, ¿no? Entonces, apenas una gráfica cae, entonces significa que algo ha pasado. En este caso, digamos, tenemos un total de 224 cablemodems. Máximo se conectan 225 y entre uno o dos se desconectan, ¿no? En cierto tiempo. Entonces, es decir que este nodo está a la máxima capacidad, ¿no? Y aquí las portadoras en las que se conectan en el upstream. Ahí está distribuido, ¿no? Ahora, aquí es lo interesante, que es lo que nos revelamos, digamos, en lo que es HFC, el SNR. Este SNR, relación de señal a ruido, tiene que estar siempre cerca de 40 o próximo a 40. Y este resultado es gracias al buen mantenimiento que se hace de la red. Nosotros podemos ver una gráfica degradada, entonces eh, se tiene que dar prioridad, ¿no? A ese. Por decir, estos colorcitos significan las frecuencias en las cuales el cliente está conectando. La mayoría por defecto se conecta en la primera portadora, en la frecuencia 25 MHz, seguidamente en las siguientes, ¿no? Y entonces, eh, si esta portadora, en la primera portadora tuviéramos una caída, tenemos varias opciones. Uno, bajar el ancho de banda y reducir la modulación de QAM 64 a QAM 32 o a QAM 16. En el peor de los casos, a QPSK. ¿Cuál es ¿Cuál es el objetivo de reducir, digamos? ¿Cuál es que el cliente siga conectado y no sienta, digamos, la caída? Obviamente, en casos de que, por decir, programas que consuman alto ancho de banda, por ejemplo, en Netflix, sí lo va a sentir, ¿no? Pero cable modem sigue va a navegar. Entonces, pero hasta mientras la reacción es que nosotros debemos revisar esa portadora. Entonces, hacemos un reseteo y en el peor de los casos físicamente se atiende, digamos, se busca en esa portadora a través del espectro. Ya, aquí tengo un ejemplo, por ejemplo, estas son las portadoras. ¿Pueden ver esta ventana? ¿Hola? sí. Son las portadoras en las cuales está conectado. Como les decía, la primera portada en la cual todos los cables se enganchan son en esta. La primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta portadora. Entonces, si aquí este ruido creciera, digamos, bastante fuerte, entonces lo que pasaría es que todos esos clientes van a tener dificultad de navegar. En este caso, el ancho de banda está en 6.4 MHz. Entonces, si pasa un problema, entonces bajamos la modulación y bajamos el ancho de banda. Entonces, esta gráfica va a ser a la mitad nomás. Va a tener solamente 32 a 3.2 MHz de ancho de banda, ¿no? Pero con eso mantenemos, digamos, que los clientes van a estar navegando. O finalmente lo apagamos esta portadora
y obligamos a los cablemodems que se migren a estas otras portadoras. Entonces, el tráfico va a seguir siendo casi el mismo, ¿no? Y en algunos casos sí ejecutamos eso. Esta es una transmisión analógica, ¿no? O sea, en nodos digitales, esta relación de SNR es mucho mejor, más arriba de 40, o sea, son los primeros nodos que nosotros en La Paz tenemos, ¿no? Pero que en el futuro van a migrar a otras soluciones. Bueno, lo interesante de esto es que se puede, hay un histórico, ¿no? Del comportamiento de este nodo. Bueno, este es otro nodo, ¿no? Que ha tenido un comportamiento del cual se está corrigiendo, ¿no? Entonces, revisamos. Es uno de los casos, digamos, críticos. Es un nodo que amerita, digamos, un mantenimiento y revisar, analizar qué es lo que está pasando. Entonces, implica bastante tiempo, ¿no? Análisis y direccionar, digamos, que bueno, a la parte de soporte para encontrar el problema. Solo quería acotar respecto al tema antes que se nos pase, ¿no? O sea, es un tipo de mantenimiento que se realiza. Y a través de esta gestión, o sea, básicamente no necesitamos estar en el hub, ¿no? Y remotamente nosotros podemos asistir, ya sea en tiempo real o a través de la plataforma Nagios, o sea, remotamente y con el histórico, ¿no? Solo quería contar eso, ingeniero, tal vez eso sirva también a los colegas. Claro que sí, Orlando, muchas gracias. Ahora me lo Yo puedes... quiero hacer una pregunta, Orlando, ¿no, adelante. Javier? No, ¿querías hacerle a Orlando, Javier? Exactamente, Ya, adelante. aprovechando que estamos tocando calidad de servicio. Eh, por ejemplo, todos sabemos que Tigo como tal o cualquier operador hace de uso de ancho de banda, ¿no? Y ahí entra en la paradoja de que, por ejemplo, tú cómo garantizas el servicio o tu calidad de servicio si sabes que al usuario no se le da el ancho de banda que se le promete. Entonces yo quería saber, por ejemplo, tú dices, por ejemplo, que tienes problemas en tus portadoras por señal de ruido, ¿no? Y lo que tú sacrificas es ancho de banda, básicamente, el cual repercute en los usuarios, ¿no? Lastimosamente, como no hay una política de queja en Bolivia, hay muchos usuarios que tal vez, como todos dicen, no se van quejando de esto, pero ¿cuál es el remedio, cómo se plasma la calidad de servicio en un usuario cuando se te ocurren estas cosas? Pregunta directa, Orlando, a ver. Hola, respondiendo a la pregunta. Así como hay este sistema de monitoreo, nosotros, digamos, cada cliente es monitoreado la calidad de, bueno, la velocidad que está adquiriendo en cada momento. Hay un histórico parecido como esto le estoy mostrando, o sea, en el cual nosotros podemos observar, ¿no? O sea, la queja del cliente es la correcta. En realidad, CMTS es un router grande, ¿no? Que va registrando todos los eventos mensuales. Mira, por ejemplo, acá hemos tenido algo crítico. Entonces, de la misma forma, la velocidad que está recibiendo el cliente está registrado, ¿no? Registrado. Entonces, del banco de datos nosotros jalamos, vemos si realmente el cliente es verdad su queja. Entonces, obviamente, se procede su queja y bueno, como voy a repetir, estaba un tiempo con conciliaciones, entonces nosotros conversábamos con el cliente y él nos manifestaba, digamos, sí ha tenido problemas. Realmente, digamos, por teléfono a veces los clientes sí te van a gritar, pero cuando los visitas y tratas de hacer su problema, entonces más accesibles, ¿no? Entonces, entienden, digamos, no todas las cosas son perfectas. Entonces, por ejemplo, aquí, o sea, nosotros debemos todo un registro, ¿no? Todo un histórico.
Ya, por ejemplo, ha habido una saturación, ¿no? Donde hemos tenido que segmentar. O sea, que un nodo entero que ya tenía más de 600 clientes lo hemos tenido que dividir en 2 nodos. Entonces, de tal forma que el tráfico se ha liberado, ¿no? Entonces, en los clientes tenemos un gestor propio dedicado a eso, ¿no? Una plataforma que exclusivamente monitorea si el cliente está ¿Puedo traficando. hacerte una consulta, Orlando? Hola, ¿Puedo hacerte una consulta? dígame. Ya, por ejemplo, tú dices que tienes 700 clientes, ¿no? A esos 700 clientes, ¿cuánto es el real ancho de banda que ustedes dan como servicio? O sea, como troncal o con ponte con el Zeus todo para dar a esos clientes. Ponte que todos tienen un plan de 30 megas porque creo que es lo mínimo que ofrecen. Entonces, ponte que son 700 clientes por 30 megas, pero ustedes de verdad, ¿cuánto es el ancho de banda que manejan para esos 700 clientes? Según, por ejemplo, los nodos del alto, un nodo puede manejar, bueno, un GMTS con sus nodos, digamos, podemos darle una capacidad de 40 gigas, 60, máximo de 60 gigas, pero más de eso no se trafica por GMTS. Y eso es un conjunto, digamos, por decir, de 80 a 100 nodos. Entonces, el, el CMTS realmente tiene recursos como para poder balancear el tráfico. O sea, en algún momento puede que un cliente, digamos, esté usando Netflix todo el tiempo. Entonces, el CMTS redirecciona, o sea, el tráfico hacia ese nodo, cosa de que en otros nodos, digamos, no hay tanto tráfico. Entonces, tiene esa habilidad, la solución. Entonces, eso da una holgura, digamos, de que, por decir, y en el peor de los casos, todos los clientes, digamos, en un momento se han comprado sus televisores último modelo. Entonces, nosotros tenemos otra plataforma que monitorea y permitimos hasta un máximo de 70% de uso, o sea, un 70%, digamos, toda la capacidad, si es 100%, digamos, que se puede usar, digamos, 100 megabits, o perdón, 100 gigabits, pero de esos ya están utilizando el 70%. Y como verán, digamos, en ciertos horarios el tráfico crece. Aquí podemos ver, por ejemplo, acá en ciertos momentos el tráfico es bajo y en otros momentos eleva. Entonces, este promedio no tiene que sobrepasar del 70%. Si pasa del 70%, entonces significa que el cliente va a percibir lentitud. Con eso se garantiza que, o sea, no podemos llegar a un 80%, 90%, que ahí los clientes van a empezar a sentir, digamos, latencia y mucha pérdida de paquetes. Entonces, nosotros por cuestiones de calidad siempre damos un resguardo de 30%, no llegamos, no esperamos que llegue al 100%. De hecho, ya existen alarmas y nosotros actuamos, ¿no? Ya segmentamos, aumentamos el ancho de banda o aumentamos más portadoras. Entonces, se tienen esas previsiones. De tal forma que al inicio sí había reclamos, como le digo, uno va empezando a crecer y también las empresas te van ofreciendo soluciones para tus clientes, para que puedas conservarlos. En realidad, todas las empresas apuestan en que el cliente les guste el servicio. En este caso, digo, o sea, siempre ha apostado por los clientes y siempre refleja una marca de calidad, al igual que las otras empresas, ¿no? Todos no quieren perder clientes, porque en realidad el cliente es el que trae dinero. Es tener una bonita plataforma, todo, pero si no tienes clientes y haces un mal servicio, entonces vas a ir perdiendo clientes, ¿no? Obviamente no es todo perfecto, en algún momento sí debe haber, eh, bueno, eventos, ¿no? En todo sistema hay eventos, pero esos eventos tienen que ser lo más reducido posible y lo más imperceptible, ¿no? ¿Respondí a tu Bueno, pregunta?
Bueno, yo quisiera abrir un debate y creo que aquí sería interesante tal vez que participes tanto tú, los de Viva y los de Entel. Yo voy a poner en mi caso, por ejemplo, un ejemplo. Antes, por ejemplo, yo tenía un 30 megas. Con 30 megas tranquilamente podía alimentar, póngase 20 hasta 40 máquinas, pero de un tiempo a esta parte Entel ha implementado un sistema donde te restringe por conexión. O sea, por ejemplo, tú te puedes comprar, ponte unos 60 megas o 80 megas de ancho de banda, y lo que pasa es que esos 80 megas está dedicado a una cantidad solo de conexiones, ya están restringidas. Por ejemplo, si tú excedes, ponte, ya quieres dar a 50 máquinas, los 80 megas, Entel por la cantidad de conexiones te reduce el ancho de banda. Entonces, mi pregunta surgiría a lo siguiente, ¿no? Si es las empresas, ya sea Tigo, ya sea Entel, ya sea Vivo, ya sea cualquier empresa, que te dice que te va a dar 30 megas o 40 megas o 80 megas, pero nunca te explican esas letras pequeñitas, ¿no? Que, por ejemplo, ya tienes restricción por la cantidad de peticiones o con el de uso mismo de ancho de banda, ¿no? No sé, eso yo quisiera tal vez si conocen los compañeros, no sé, es que cómo ahí ya puedes decir que tienes calidad de servicio si tienes esas cosas por debajo. Bueno, eso es debatible, ¿no? Pero actualmente nuestros usuarios tienen pues normalmente los que mayormente reclaman, digamos, la velocidad son los gamers. Los gamers son, de hecho, los que nos dan advertencias de que algo está fallando, ¿no? Ellos presienten, digamos, de que la velocidad baja, la Y en latencia. este tu Entonces, ejemplo, por ejemplo, Orlando, el que pones tu speed test, ¿no? Por ejemplo, ujú, hay, digamos, muchos usuarios no saben que más o menos todas las telefónicas grandes, como Ponte Tigo, esos, tienen sus propios CDNs acá, localmente. O sea, exacto. es que es relativo, ¿no? Lo que dices. Por ejemplo, ¿cuál sería lo real? Si tú, por ejemplo, me ofreces 30 megas de ancho de banda, yo debía de medir 30 megas a cualquier medidor de velocidad, ¿no? No solamente aquí el speed test. O sea, ponte, puedo al NPER medir, o al NPER, por ponte, es que es algo Ujú, neutral, sí. o al Open Speed Test, pero Ahora, ahí ya no me va a medir los 23 o los 30 megas que tú me ofreces, porque como no está en la localidad o no está dentro de los sedes de Tigo, entonces ahí te muestra la verdadera velocidad que tienes. Entonces yo ya, digo que es medio engañoso, ¿no ve? Porque al final, o sea, no ya, tienes lo que te dicen, básicamente. ahora, Javier, lo que hay que ver, digamos, ahora, por ejemplo, yo estoy conectado, digamos, ahorita estoy más o menos a 20 metros de mi cable módem. La señal que estoy recibiendo es Wi-Fi. Entonces, la verdad, si ahorita viera, todos mis vecinos tienen Wi-Fi y realmente están a 2.4 la mayoría. Entonces, hay una, hay una interferencia, ¿no? Entonces, no se puede garantizar eso con Wi-Fi. Ahorita no estoy conectado a una cable de red directo. Significa, bueno, obviamente los clientes últimamente ya asocian el Internet con el Wi-Fi. Entonces, en ese ancho de banda, bueno, en 2.4 GHz también funcionan los teléfonos celulares, perdón, los teléfonos inalámbricos, los dispositivos Bluetooth, entonces es relativo, ¿no? Entonces, la correcta forma, digamos, de poder medir la calidad, para nosotros por lo menos sigue siendo el A ver, conectarse a través de Orlando, una laptop. una pregunta directa. A ver, si tú, por ejemplo, ponte la empresa me ofrece 30 megas. ¿Los 30 Yo megas cumple con deberías de fijarte en cualquier medidor de velocidad o no? relativo, no siempre es exacto, o sea, pero es próximo, es Ya, próximo. pero ya ponte con cuántos de error, un 5%, ya ponte, son 30 y debe de marcar siempre Es que es 25. relativo, Javier, eso es relativo. La cosa es ahorita, digamos, por ejemplo, ahorita yo tengo alimentado esta velocidad que saco, estoy sacando, digamos, tengo toda mi casa, digamos, cableado. Estoy recibiendo por lo menos unos 15 máquinas están conectadas ahorita y algunos están funcionando, ¿no? Entonces, es relativo. Como te digo,
el cable módem, como tiene retorno, o sea, registra todo, todo se registra. O sea, en este momento yo tengo 40 megas. Los 40 megas, digamos, si yo quiero sacar un histórico como empleado, yo puedo ver, ¿no? Porque tengo acceso. Entonces, eso ya depende, digamos, de las otras, por ejemplo, del call center, del operador, digamos, ¿no? Nosotros nos llega un reclamo, digamos, un ODECO, ¿ya? Nosotros revisamos, digamos, cuánto ha estado navegando, porque hay otros clientes que, de error, digamos, no pueden manejar la máquina y no están conectados, o finalmente han hurgado el cableado y no me he conectado, dice, yo no puedo navegar, entonces le enviamos un servicio técnico. Cuando el técnico va, entonces le tiene que explicar qué es lo que pasa exactamente, y a veces, muchas veces, error del cliente. Pero actualmente ya es poco frecuente porque ya con esta pandemia, entonces la mayoría se ha vuelto capaz en manejar. Entonces tienen sus propios eh, medidores de velocidad. A veces se conectan en viva, en un servidor de Intel. Entonces, miren, la verdad no hemos tenido actualmente muchas quejas, digamos, debido a estos gestores que nos ayudan a anticiparnos. Inclusive tengo muchos amigos que tienen el servicio de Tigo y tienen mi teléfono. Entonces, algún momento que pasa algo, algún corte, digamos, prolongado, que llaman, ¿no? Entonces, yo se los reviso y qué es lo que ha pasado. Entonces, a mí me ayuda para verificar la calidad, ¿no? Actualmente no he visto, digamos, muchas quejas, pero sí hay, digamos, pero por otras situaciones, porque de La Paz cambia los postes, lo cortan, bueno, la cometida fue dañada, un auto se ha chocado y, bueno, lo ha degradado el cable, lo daña, ¿no? Pero también puede ser porque hay un conector que se ha sulfatado, entonces, justamente nosotros gestionamos todo eso, ¿no? No sea muy prolongado, o sea, nosotros no te vamos a atender, digamos, de aquí a un Ok, mes. estimados, ahí lo pararemos porque si no el debate puede durar hasta las 10 de la noche. Perdón, Pero no te preocupes, no sé si puedes desconectarlo un cachito a la parte de compartir para que podamos seguir la clase. Ricardo, pero a ver, yo sigo en esa duda. ¿Tú cómo crees que debía ser? O sea, si digamos queremos regular lo que es la calidad, por ejemplo, como yo decía, ¿no? Por ejemplo, yo agarro un medidor, ponte el speed test, speed test siempre me va a marcar los 30 megas porque está en los servidores están acá, o sea, está en área local, pero, o sea, los 30 megas debe ser a cualquier medidor de velocidad que yo agarre, o sea, ¿cómo se tendría que interpretar? Mira, lo que te puedo poner es en general lo que hacen los operadores y obviamente lo que tú me dices es lo que quisiera el usuario, ¿no? Que a cualquier lugar del planeta sea la misma velocidad. Pero en la práctica, me voy a aprovechar mi diapositiva. Ya se la ve, ¿no? Mi diapositiva, no todavía. ¿Sí? Al final terminamos con esto, ¿no? Voy a aprovechar, ¿no? Que esto no solamente pasa pues en el nodo de Bolivia, ¿no? Si tú te vas más allá y hablamos de Internet específicamente, igual van a priorizar el tráfico, igual vamos a multiplexar, si puede valer el término, de varios otros lugares. Entonces, lo que el acceso pues, de aquí puede ser de alta velocidad, todo va a depender pues del nodo donde se tenga la velocidad más, entre comillas, lentas, ¿no? Entonces, como te decía, no es lo ideal, pero realmente es lo que pasa, ¿no? A ver un cachito aquí, en esta estábamos, ¿no? Bien, entonces entramos en lo que justamente lo que estaban discutiendo, que es la puesta en servicio, ¿no? Eh, decíamos, no, esto ya lo habíamos chequeado. Luego de lo que es el servicio, ya hablamos del mantenimiento que nos estaba mostrando Alguito Orlando, de este servicio, ¿no? Recordemos que no estamos
ya hablando de la red misma, sino de los servicios como tal. Y la idea es que vamos a dividir esto en 10 fases, ¿no? La primera fase es la vigilancia de la calidad de funcionamiento. Y como nos decía su compañero, aquí esencialmente lo que nosotros vamos a realizar es la detección de anomalías, ¿no? Y cómo se detectan anomalías a través de algún defecto o avería que tengamos que nos pueda afectar la calidad del servicio, ¿no? Entonces, se supone que los criterios deberían conocerse para poder decir, bueno, ah, hasta qué nivel va a ser que va a afectar la calidad del servicio, ¿no? Por ejemplo, el que nos estábamos mostrando su compañero dice, bueno, arriba de 70% ya tenemos en esa cantidad de congestión de tráfico problemas, entonces ahí se va a ir degradando que de QM64 a 32, etcétera, ¿no? Lo que decía Javier, justamente cuando eso pasa, estoy bajando la velocidad y algún cliente no se dará cuenta, pero el cliente que es más exigente y que realmente necesita la velocidad que está solicitando, pues va a notar la diferencia, ¿no? Y esa anomalía, bueno, tiene que ser tomada en cuenta, ¿no? La parte que nos ha comentado Orlando, por ejemplo, de supervisión, etcétera, son las normas que hemos visto ya las otras clases, ¿no ve? Pero específicamente para esos reclamos que comentaba Javier, ¿no? Yo necesito que esté conectado a tal velocidad a este nodo que está en España, ¿no? Porque tampoco pueden hacer magia los operadores que a todo el planeta sea eso, ¿no? Te va a decir, bueno, entonces suba su ancho de banda. Y aquí tenemos lo que es una norma específica, que si ustedes quieren podemos entrar en detalle en otra clase, que son la norma E90, que específicamente para reclamaciones de los clientes, ¿no? ¿Cómo se deberían tratar estas reclamaciones que estaban comentando, ¿no? O sea, el manejo de la ODECO y todas las cosas que ha implementado aquí la ATT. Estaríamos trabajando con lo que es la calidad de funcionamiento, ¿no? Bueno, ya ha habido el problema, lo que se tiene que hacer es analizar los datos de calidad de funcionamiento para ver dónde se tiene el problema y transmitir esta información al personal encargado del mantenimiento, ¿no? Entonces, aquí nuestro cliente nos ha hecho una reclamación o directamente el sistema de monitoreo ha mostrado que tenemos una situación que nos muestra una degradación de servicio y entonces la calidad inaceptable o degradada debe ser transmitida en una segunda fase hacia el personal que tiene que realizar el mantenimiento. La tercera fase es tratar de restablecer el servicio, ¿no? Pero su objetivo específicamente es restablecerlo a un nivel convenido de calidad de funcionamiento. O sea, no es que se tenga conexión nomás, digamos, si seguimos hablando de lo que era conexión a Internet, por ejemplo. O que nosotros redirijamos el tráfico. Entonces, lo que se debe hacer es definir una forma alterna que el servicio pueda utilizar, ya ser, por ejemplo, a enviar autoportador, a enviar por otra ruta o algún otro de esos aspectos que nos permita realizar un restablecimiento del servicio mientras se recupera del fallo, ¿no? Entonces, para ello, ¿qué se requiere? Que nos den la suficiente capacidad de red y equipos de reserva, la gente que nos da la administración de la red, ¿no?
Obviamente, si no se tiene la capacidad en la red para redirigir el tráfico o un equipo de reserva que conmute esto, o que a veces hablamos de otro tipo de servicio, un servidor de respaldo, una, una forma de data mart en un data warehouse, por ejemplo, ese tipo de aspectos de backup que se pueda tener, es importante para poder mantener el servicio o restablecerlo cuando hay un fallo. Lo que nos dice en el punto 4, la norma M21, es que la cuarta fase es reducir el tiempo de restablecimiento del servicio absoluto de manera que sean mínimas las repercusiones en los fallos, ¿no? Entonces, el tiempo consumido no es solamente pues el de la información, ¿no? Incluye el momento que está fallando y el momento que se está reparando también. Ese momento debería reducirse al mínimo, ¿no? Por otro lado, hablaríamos de lo que es y la información de los fallos y la calidad de funcionamiento. En el caso de todos los aspectos de entidades de mantenimiento y en manipulación de lo que son fallos que se daba en la norma M20, también pueden ser aplicados en este caso de la información de fallos, ¿no? Utilizar canales de señalización hacia adelante, hacia atrás, en lo que sería broadcast, etcétera, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, se redirija un autotráfico o se utilice un servidor alternativo para lo que es un servicio, etcétera, ¿no? Continuando con lo que es las fases, puede que todo lo que hemos hablado en un caso específico no sea suficiente, ¿no? Entonces, cuando no es suficiente, es necesario hacer una pesquisa, encontrar una localización específicamente de dónde está la avería o falla, ¿no? Y entonces se tendrán que hacer tal vez diagnósticos adicionales para encontrar dónde está y poder realizar lo que es la corrección o la reparación de la avería o el manejo del servicio en este caso, ¿no? De tal manera que una vez encontrado, se pueda restablecer luego de la avería, tomando en cuenta que incluye el tiempo de reparación y cualquier demora logística que se tenga. O sea, no es solamente yo he tardado en resolver 5 minutos el técnico, pero no, pues hasta que llegues al lugar y desde que te has reclamado el cliente, por ejemplo, ha tardado 48 horas, porque resulta que esa radio base del sistema VISAT había estado pues a 2 días de camino de donde está la entidad de reparación más cercana, ¿no? Entonces, en realidad, no es que ha perdido el servicio 5 minutos, que ha sido la demora en la reparación, sino han sido 48 horas, ¿no? Y eso también lo toman en cuenta cuando hablamos de multas, ¿no? Ahora, otra cosa importante es que no siempre se tiene que perder el servicio completamente, sino que también podemos efectuar una reparación mientras se tiene el servicio alterno en, en funcionamiento, ¿no? O sea, si está funcionando el backup y por ejemplo, una portadora está soportando la mitad del tráfico que debería soportar por alguna razón, entonces una vez que se haya corregido la falla, se vuelve a poner el tráfico que era para esa portadora, por ejemplo, ¿no? Obviamente tiene que haberse reparado, ¿no? Para poder hacer ese restablecimiento después de la avería. Entonces, la idea de la corrección es reparar inmediatamente el componente que falla y ponerlo a disposición del servicio, ¿no? La corrección de la avería que comentábamos antes, ¿no?
Una vez que esta avería ha sido recorrida, punto 9 nos dice que se tiene que comprobar que efectivamente funcione bien, ¿no? Entonces, para la corrección de averías se tendría que tomar en cuenta que una vez reparado tenemos que verificar que funcione. Cuidado que lo estemos pasando otra vez el tráfico antes de verificar y otra vez falle todo, ¿no? Y finalmente la fase 10 nos dice que después de corregir la falla y ser verificado que está funcionando bien una vez restablecido, recién finalmente se libera la configuración alternativa, o sea, el que estaba en TAN, la desviación de tráfico, el servidor alterno, etcétera. Una vez que verifiquemos que el principal esté funcionando bien, recién se lo suelta. Bueno. Entonces, adicionalmente, nos dicen que la cuestión de logística de mantenimiento está ampliamente citada en la norma M 1520 y también hay otras actividades que no están completamente definidas porque eso va a depender mucho del proveedor y del servicio acerca de cómo lo hace el mantenimiento preventivo y cómo se hace la estadística de fallos. Entonces vamos a chequear eso con detalle en la siguiente clase. ¿No? Otras consideraciones. Hay que tomar en cuenta que a veces no se puede resolver en un punto nuestra falla, ¿no? Entonces hay lo que se llama la transferencia ascendente, ¿no? Es decir, pasar, por ejemplo, lo que hacen típicamente las empresas acá de Telecom, ¿no? Si el técnico que está encargado para explicar al cliente en línea, por ejemplo, no lo logra, o ve que no puede hacer nada de manera remota, entonces lo pasa directamente a un nivel ascendente de red. Si estos verifican que no hay conectividad o alguna cosa de esas, entonces lo pasan directamente a lo que sería un servicio de mantenimiento en situ, ¿no? Entonces va a ir recién, digamos, el técnico a realizar el mantenimiento en el lugar, ¿no? Esas consideraciones entonces están citadas también en dos recomendaciones de la OIT, que son la 1550 y la 1560, ¿no? Noten que todo lo que hemos estado comentando en las clases, todos son con las recomendaciones de la UIT. No sé si para concluir, he visto que Kenneth ha entrado tardecito. No sé si nos podrías comentar acerca de donde trabajas específicamente, si siguen más o menos estos 10 pasos que hemos hablado o cómo lo hacen. ¿Estás ahí, Kenneth? Creo que se ha dormido Kenneth. O además de Orlando, alguien más que nos podría comentar si en su empresa más o menos siguen esos 10 pasos. Sí, 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 sí. Ingeniero, bueno, yo para concluir, todos estos pasos que nos ha ido indicando se siguen, o sea, casi al pie de la letra. Solo que, digamos, la última parte, el, el- el paso 10, lo hace el call center, ¿no? Llamando al cliente, digamos, la satisfacción del servicio. Pero previo a eso, en los restantes pasos, cuando se ha resuelto, se comprueba la verificación y se hace un monitoreo. Normalmente ese monitoreo, o sea, muestra gráficas como las que le mostré bueno, en la explicación, donde se nota, digamos,
la velocidad con que está traficando el cliente. Si es inestable, o sea, de repente se ha contratado 40 megas, entonces de repente cae nuevamente a 20 megas. Entonces, en este caso, nuevamente se vuelve a revisar, ¿no? Es lo que pasa. Pero la mayoría de las veces, digamos, teniendo estas herramientas remotas, nos han ayudado perfectamente a corregir, ¿no? Es lo que se aprovecha a lo máximo. El cable modem, o sea, recibe el broadcast, narrowcast, y lo que aprovechamos es el upstream, ¿no? Porque ahí el cable modem puede diagnosticarte la salud de esa conexión y permanentemente, ¿no? En todo el tiempo. Entonces, esas herramientas son bastante útiles, pero sin embargo, económicamente creo que también son caras porque se compran licencias, ¿no? Hasta qué calidad necesitas, digamos, para atender a tus clientes. Es como comprar básicamente un medidor, un OTDR básico, pero como tal, el OTDR puede ser muchas cosas, pero solamente nosotros necesitamos, digamos, algunas licencias. Pero si compras full licencias, entonces tu OTDR va a poder medir todo. Entonces, ahí está, ¿no? La economía, ¿no? Porque recordar, digamos, que todas las empresas, en realidad nosotros somos distribuidores solamente. En realidad los que generan Internet, o sea, los ISPs, o sea, están afuera, ¿no? Nosotros compramos la velocidad, o sea, la cantidad de velocidad de ancho de banda, bueno, la cantidad de velocidad de proveedores externos. Y nosotros lo único que somos distribuidores. Y el mantenimiento es un costo operativo, o sea, por eso que realmente, digamos, en la parte financiera, hay ingenieros, ¿no? Que realmente arman, digamos, un paquete. Por eso que siempre hablamos, ¿no? Que lo ideal sería, pues, que todos tengan el paquete premium, pero también tiene un costo elevado. El costo, por ejemplo, en nuestro caso es el mantenimiento. ¿Cómo lo mantienes esos equipos? Necesitan refrigeración, necesitan energía eléctrica, necesitan que las tarjetas cierto tiempo, digamos, sean cambiadas, necesitan que otras empresas, digamos, externas, o sea, hagan el mantenimiento, porque normalmente las empresas, en este caso voy a hablar de, o sea, otras empresas, son tercializadas. Nosotros lo único que somos supervisores, verificamos que el trabajo se haga correctamente, hacemos las pruebas y bueno, nos entregan el mantenimiento, nosotros certificamos que realmente esté funcionando bien y pasamos el informe. Entonces, realmente, digamos, la empresa que mejores previsiones tome para su mantenimiento de su red, creo que es el más exitoso, ¿no? Entonces, en este caso, yo no puedo decir si es Tigo o Viva o Entel o otra empresa, ¿no? Pero esos al final son los clientes los que califican, ¿no? Y son los que al final recomiendan, ¿no? ¿Cuál es el mejor servicio? También eso depende mucho de la percepción. Para algunos puede parecer que un tipo de servicio es bueno, para otros otro. Entonces, realmente llegar al punto de una fidelización del cliente, digamos, que sobrepase la expectativa del cliente, en algunos casos se llega, pero en muchos casos no se logra. Por más que sea fibra, no se puede, ¿no? Siempre va a haber problemas. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, Kenneth. Hace un rato Hola, estaba Inge, sí, lo estaba escuchando. Es que estoy con mi niño. Van a Ya. disculpar. Sobre las fases de las normas de la OIT, efectivamente, en el operador, en Entel, todos tenemos reglamentos, tenemos una serie de manuales, procedimientos y demás. O sea, sí, efectivamente se respeta todo lo que conlleva el sistema de refrigeración, sistema de energía, sistema de transmisión.
Entonces, eso es lo que yo podría acotar. Efectivamente también se tiene el cuidado con alarmas externas, internas y monitoreo de 24 horas en el servicio con el Centro Nacional de Operaciones. En tanto, en el Centro Nacional de Operaciones tiene tres monitoreos, todo lo que es la IPNGN, uno, lo que es el sistema de transmisión, o sea, el anillo nacional, los anillos nacionales y el sistema el centro de conmutación, que es netamente telefonía móvil y fija. Hola. Ok, muchas gracias. Bien, entonces, con, con ello yo creo que podíamos dar por concluida la clase de hoy día. Una cosita nada más, Orlando, no sería el 10 la verificación, sino la fase 9, ¿no? La 10 es, si se han fijado, el restablecimiento ya, es decir, cuando se libera todo lo que es el tráfico. Como decía el compañero, una vez de que han, le han preguntado al cliente por teléfono en este caso, y luego adicionalmente se ha verificado con los instrumentos que se ha corregido la avería, recién se lo libera, ¿no? Si es que hubiera algún problema, por más que el, perdón, por más que el cliente esté feliz, nosotros todavía no liberamos hasta que estemos seguros de que completamente se haya corregido, ¿no? Entonces, esa sería la única salvedad, estimados, y creo que con eso habríamos acabado lo que es nuestra presentación, por lo tanto, el material que les tenía propuesto para hoy. Eh, una, una aclaración más extra, por favor. Aquí tenemos lo que es la plataformita de la universidad, ¿no? Ustedes ya la conocen, CPB Electrónica UNSABO. Entonces, una vez que se hayan autenticado, deberían poder acceder a la página. Yo ya he ido cargando lo que son los videos de cada clase y estoy subiendo el material. Bueno, ahorita nos tocaría subir lo que acabamos de ver ahorita. Y sobre esta misma plataforma, por favor, vamos a realizar el test de estas dos partes que hemos quedado. Lo digo porque quiero que ustedes hasta el miércoles máximo chequen, que puedan ingresar, etcétera. No quisiera que después, el fin de semana, que cuando estaría apuntado la parte de control de lecturas, o que si quieren llamarlo así, de estas dos primeras partes de lo que sería la lección, tendríamos que darles acceso, etcétera, ¿no? Algunos compañeros ya me han convocado y efectivamente ya se les ha restablecido el acceso, pero la gente que todavía no ha tratado de entrar, por favor, les solicitamos que puedan chequear que estén funcionando bien la plataforma, que tengan acceso, etcétera, porque ya para el viernes estaríamos apuntando de nuestro control, ¿no? Otra cosa importante, habíamos dicho al principio de la materia que lo vamos a tomar más como un taller que otra cosa en esta parte. Entonces, ya apuntando a lo que sería marzo, yo he calculado unas 5 clases aproximadamente como máximo, desde el miércoles 3 de marzo, si no me equivoco. Sí, miércoles 3 de marzo, para que ustedes puedan realizar sus exposiciones por grupos de no más de 5 personas, ¿no? O sea, ya tenían ustedes sus grupos preestablecidos, así que no hay ningún problema en ese sentido. Pueden mantener los grupos o hacer otros, ¿no? Nadie está casado con su grupo tampoco. Entonces, la idea es que de todo lo que estamos viendo, ustedes realicen ya sea un plan real o un plan propuesto de mantenimiento preventivo y correctivo, de tal manera que ustedes puedan hacer una exposición grupal,
¿no? Y los otros compañeros, si hablamos, por ejemplo, grupos de 5, vamos a hacer tres grupos aproximadamente, van a asistir también y les tienen que calificar, ¿no? O sea, va a haber una calificación por pares también, no solamente de mi lado. ¿No? En ese sentido, entonces, yo espero que tengan una buena exposición y obviamente tiene que estar respaldado con un documento donde está el plan, ¿no? Entonces, para ir paso a paso, primero verifiquen, por favor, lo que sería el acceso a la plataforma hasta el miércoles. El día viernes máximo estaríamos esperando que me den los grupos y el tema que van a realizar para la exposición. No se olviden que la subsiguiente semana también ya empezamos con lo que son las defensas de perfiles, así que no quisiera que les pise el tiempo, ¿no? Entonces, tomando eso en cuenta, estimados, nos veríamos el día miércoles. No sé si hay alguna aclaración o comentario. Mayor participación, ingeniero, del resto, parece que no están pasando, están haciendo otra cosa. Creo que se han dormido y Debería calificarse, ingeniero, las participaciones. estoy tomando en cuenta también como punto sexto Orlando. Orlando eximido. Puntos extra, puntos No, extra. pero es que el problema es la maestría, es compartir, hemos dicho, y los únicos que estamos compartiendo son unos cuantos, ¿no? O sea, bueno, obviamente son conocimientos, ¿no? Pero y supongo que todos queremos aprender, yo quiero aprender y quiero ver cómo también se maneja, ¿no? Somos técnicos, somos, bueno, ingenieros, licenciados, entonces pienso que los conocimientos uno no se los debe guardar, ¿no? O sea, exponer, ¿no? Y bueno, compartir en este caso, porque terminamos esto, no vamos a tener oportunidad, o sea, al final habíamos dicho que compartamos nuestras experiencias, ¿no? O sea, aprovechamos esta maestría. Entonces yo pienso que es, yo digo, ¿no? Por lo menos como Javier, ¿no? O sea, y Kenneth, Omar también, y algunos compañeros más, escasamente bueno, participan los demás rara vez, ¿no? Entonces, yo me gustaría, ¿no? No es porque uno se crea el Javión, ¿no? Pero